Buenos días, jóvenes, bienvenidos a este laboratorio de biología celular en la práctica número 2. En esta ocasión nos encontramos el doctor Ricardo Ortiz Navarro y el doctor José Antonio Varela Silva, los cuales vamos a ver con el desarrollo de la práctica número 2 que se llama uso del microscopio 1. Acompáñenos. Comencemos con la práctica. A manera de introducción, las personas que vivieron hace mucho tiempo, que no tenían acceso a la tecnología que tenemos, al microscopio o al telescopio que nosotros ya conocemos, pues lo único que les quedaba era ver a su alrededor y ver las cosas macroscópicas que podían observar. A través del tiempo les fue llamando la atención todo lo que se encontraba a nuestro alrededor, el universo, las estrellas, el sol, la luna. Sin embargo, desconocían que existía un universo microscópico, algo también tan emocionante y tan interesante como el conocer las células que en ese momento ellos no conocían, o algunas otras formas de vida pequeñas que tampoco sabían que conocían o tampoco podían observar. Para esto, pues se hizo el invento del microscopio y vamos a hacer un repaso, vamos a ver la historia del desarrollo del microscopio. Para comenzar, pues debemos de saber qué es el microscopio, y para no salirnos del contexto, pues hice la búsqueda tal y como ustedes lo habrían hecho en Wikipedia. Y entonces vimos o se ve que la definición del microscopio proviene del griego micros, que significa pequeño, micros, y escopio, que significa mirar. Por lo tanto, esta es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se desarrolló la historia del microscopio? Bueno, los egipcios y los romanos ya hacían observaciones de cosas pequeñas mediante un objeto compuesto por un vidrio que nosotros conocemos como una lupa. Ellos observaban cosas pequeñas, pero no tan pequeñas como lo podemos hacer ahora. De hecho, la lupa es conocida como un microscopio simple. Entonces podemos agrandar cosas que se ven muy pequeñas a simple vista o que queremos nosotros verlas con mayor nitidez. Pero no fue hasta el siglo XVI o siglo XVII cuando ya se fue introduciendo un poco más estudios sobre estos vidrios o lentes y se fue viendo que podemos observar cosas más pequeñas si se apilan o se pulen estos lentes de cierta manera. Fue en 1570 o 1619 cuando Hans Lippershey inventó por primera vez un telescopio, y de hecho lo patentó, fue el primero en patentar el telescopio. Y esto sentó las bases para más adelante poder fabricar un microscopio. En 1590, Zacharias Jensen, a quien se le atribuye el invento del microscopio, pues inventó un tipo de telescopio que era movible, y de esta manera podía aumentar o disminuir qué tan cerca o qué tan lejos podía ver alguna cosa o qué tan nítido se podía ver. Entonces fue el primero que se le ha atribuido esto, aunque como vamos a ver a lo largo de la historia, hay varias personas que han contribuido al desarrollo del microscopio. También Galileo Galilei fue uno de los que empezó a utilizar ya estos telescopios como un microscopio. Agarró un telescopio, lo volteó al otro lado y empezó a ver que podía observar cosas más pequeñas. Con el telescopio podía ver a lo lejos cosas grandes, cosas macro, y cuando lo volteó pudo observar cosas pequeñas debajo de él. De manera que él pudo alcanzar un aumento hasta de 8 veces. ¿Sí? Era lo máximo que podía él alcanzar, y empezaron a tener observaciones de cosas que no se podían ver a simple vista. De hecho, con su microscopio pudo observar la cutícula de algunos insectos, y entonces este es alguno de los dibujos que se muestran de sus observaciones. Entonces ya podía ver incluso cómo se formaban o cómo estaban formados ciertos insectos. Después de eso, Giovanni Faber acuñó el término microscopio, con el término que ya vimos en Wikipedia, la definición que vimos al inicio, donde dice micros pequeño y escopio mirar. Entonces, como hemos visto en la historia del desarrollo del microscopio, cuando este inició, pues hay varios actores. Sin embargo, esta invención se le atribuye a la familia Jensen. Después fueron habiendo, ya con este boom, con esta existencia del microscopio, se hicieron diferentes observaciones a varias cosas microscópicas que nos rodean. Y después de eso, Robert Hooke y Anton Leeuwenhoek, unas personas importantes en el desarrollo de la microscopía, hicieron diferentes observaciones. Por ejemplo, Robert Hooke hizo observaciones de cosas microscópicas, entre ellos un cachito de corcho, un pedazo de corcho. Hizo un corte de corcho muy pequeño
cual observó diferentes orificios que se encontraban al lado de él, lo cual él lo acuñó con el nombre de celdillas. Después él dijo, estos se llaman células, y a partir de él conocemos a la célula como tal, ¿no? No sabía él que esta era la pared celular de células vegetales, y entonces acuñó el término como célula. Después de eso, otro investigador que se llama Gutiérrez Dagotti hizo algunas observaciones en unos espermatozoides, y él observó ciertas formas que se encontraban dentro de estos espermatozoides. Como los microscopios no tenían tanta definición porque los lentes no eran tan perfectos, entonces se podrían observar diferentes estructuras que ellos podían imaginarse que eran. Entonces él dijo o propuso que dentro de los espermatozoides se encontraban unos hombrecillos pequeños, y que al ser introducidos en la madre o en la mujer o en la hembra, entonces estos hombrecillos crecían y de esta manera nacía el ser humano. Sin embargo, ya más adelante, cuando se pulió esta técnica del microscopio, se observaron que esto no era verdad. Y se fue desarrollando el microscopio poco a poco, se fueron puliendo las técnicas, se fueron especializando los lentes, de manera tal que más adelante Anton van Leeuwenhoek fue el primero en encontrar o en hacer un microscopio ya más sofisticado. Él era un aficionado a la fabricación de los lentes y por lo tanto fabricó uno de los primeros microscopios que tuvieron mayor definición. Y él pudo observar espermatozoides, bacterias, glóbulos blancos, glóbulos rojos, y a partir de ahí se empezaron a observar células vivas en este pequeño aparato. Y en 1840 y 1905, Ernest Abbe ya fue haciendo más sofisticado el microscopio, de manera tal que ya pudo haber hecho o hizo el objetivo de inmersión. Ya fue en el siglo XX cuando ya pudieron utilizar el microscopio hasta la máxima capacidad calculada, que podía aumentar el tamaño de algo pequeño hasta 800 o 1000 veces su tamaño, y ya es prácticamente el microscopio que nosotros utilizamos en la actualidad. Continuemos con la práctica y observemos las diferentes partes del microscopio óptico. Adelante. Muy bien, entonces vamos a continuar con la práctica. En esta ocasión tenemos nosotros un microscopio óptico de aquí del Laboratorio de Biología Celular, el cual tiene varios componentes. Los podemos clasificar dependiendo de si son de soporte o mecánicas, si son ópticas o luminosas. Las partes de soporte serían el pie o base del microscopio, el brazo y la cabeza del microscopio. Mientras que las partes ópticas, empezamos nosotros desde la parte superior, tendremos los oculares, en los cuales nosotros vamos a poder asomarnos de esta manera para poder ver nuestra muestra, y podemos tener un ajuste de estos oculares para poder ajustarlos a la distancia de nuestros ojos. ¿Sí? Una vez que vemos nosotros a través de los oculares, podremos magnificar nuestra imagen dependiendo del tipo de ocular que tenga el microscopio en 10x o 5x, es decir, 10 o 5 veces más. Después de eso iremos bajando. En la cabeza se encuentran algunos espejos que permitirán guiar la luz desde la parte inferior hacia nuestro ocular. En esta sección nosotros tenemos el revólver, y sobre el revólver estarán dispuestos los objetivos, que son estos tubos que vemos aquí que conducen la luz hasta los oculares. En la punta de estos tubos tenemos unos cristales que permitirán hacer la forma de aumento o hacer el aumento. Entonces nosotros vamos a poder girar nuestro revólver, y esto nos permitirá seleccionar cuál de los aumentos estará generando nuestra imagen. Podemos tener aumentos de 5x, como es este que vemos aquí, marcado con una línea roja, y vemos que es un tubo mucho más corto y el lente es un poco más grande. Tenemos los objetivos de 10x, marcado aquí con una línea amarilla, y el objetivo de 40x. Estos objetivos, el de 5, 10 y 40x, son objetivos secos. ¿Esto qué significa? Que no requerimos nosotros agregar o añadir a la laminilla aceite de inmersión. En cambio, el de 100x, que es el que nos va a permitir magnificar la imagen en mayor medida en este microscopio, necesitará, para poder enfocar, tener una gota de aceite de inmersión sobre la laminilla
donde tengamos nosotros nuestra muestra. En la parte inferior tendremos nosotros nuestra platina. Esta platina va a permitir que nosotros tengamos sobre una laminilla de vidrio, tengamos nosotros nuestro espécimen o nuestra muestra y podamos ponerlo justamente encima de esta laminilla, ¿sí? Una vez que ponemos nosotros nuestro espécimen, tendremos que ajustar el revólver en el menor objetivo. Para poder ajustarlo nosotros tenemos unas pinzas metálicas y estas pinzas nos van a permitir sujetar a nuestra laminilla sobre la platina. Tenemos también unos tornillos de ajuste. Estos tornillos de ajuste nos van a permitir a nosotros desplazar la laminilla hacia enfrente o hacia atrás, en este caso, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto para que sobre la laminilla nosotros podamos buscar una imagen o un campo microscópico que sea de nuestro interés. En la platina habíamos comentado nosotros que tenemos unos tornillos de ajuste para desplazamiento hacia enfrente o hacia los lados. Sin embargo, es muy importante también que para poder encontrar el punto focal de nuestra imagen necesitamos acercarla o alejarla de nuestro objetivo. Para ello nosotros vamos a tener dos tipos de tornillos, que es el tornillo macrométrico, el que tenemos nosotros aquí más grande, y el tornillo micrométrico. El tornillo macrométrico nos va a permitir a nosotros desplazar en mayor proporción nuestra platina. Hacia un lado la acercamos a nuestro objetivo y en el lado contrario la estaremos llevando hacia la parte más alejada de nuestro objetivo. Una vez que logramos nosotros enfocar o tener una imagen nítida en nuestros oculares, vamos a hacer un ajuste fino con el tornillo micrométrico, en el cual ni siquiera se percibe aquí de manera alejada, no se percibe que se mueve la platina. Sin embargo, está teniendo un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, pero cuando estamos observando en el ocular veremos que la resolución y la nitidez de la imagen es mucho mayor. En la parte inferior de la laminilla tenemos nosotros de manera conjunta el diafragma y el condensador. Estos nosotros podemos moverlos hacia abajo o hacia arriba dependiendo de cómo queramos que los haces de luz incidan sobre nuestra muestra. El diafragma nos va a permitir abrir o cerrar justamente un diafragma, como su nombre lo indica, y esto nos ayudará a nosotros a permitir mayor o menor paso de luz dependiendo del tipo de muestra y los requerimientos que necesitamos. Mientras que el condensador nos ayudará a condensar justamente los haces de luz que provienen de la fuente luminosa. Estos haces de luz van a formar un cono de haces de luz que incidirá directamente sobre nuestra muestra. Abajo del condensador y del diafragma tendremos nosotros nuestra fuente luminosa. Esta fuente luminosa también se puede ajustar en intensidad dependiendo nuevamente de los requerimientos que nosotros necesitemos sobre nuestra muestra. Además del ajuste luminoso que tenemos nosotros en la base del microscopio, tendremos nosotros un ajuste luminoso directo desde la fuente de luz que nos permitirá aumentar o disminuir la intensidad de la lámpara o la fuente luminosa para poder ajustarla a los requerimientos que necesitemos nosotros en nuestra muestra. Justamente en la parte inferior tendremos nosotros el botón de encendido y de apagado de nuestro microscopio. Muy bien, ahora ustedes ya conocen las partes del microscopio, justamente de este equipo que es el que vamos a estar utilizando en el transcurso del semestre en las prácticas del laboratorio de biología celular. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por nuestra parte en esta práctica número 2 del microscopio parte 1. Nos veremos en siguientes prácticas. Gracias. Hasta luego.